Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos, a este estudio del libro del Génesis que les ofrece la Iglesia Bautista Reformada Baluarte de la Verdad. Que el Señor les bendiga. Es un placer poder estar otra vez con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Qué bueno es saber que el Señor tiene misericordia de su pueblo, aún en tiempos como estos, en los cuales Él mismo nos ha privado del poder congregarnos físicamente, pero que aún nos provee estas herramientas que, aunque si bien no tienen comparación con el hecho de poder congregarnos físicamente, como Él así lo declara, por lo menos nos permiten ser instruidos por su santa palabra. Les invito a que nos encomendemos en oración al Señor para que sea Él dirigiéndonos en todo lo que hemos de hacer en esta ocasión. Oremos. Bendito Dios y Rey del cielo, gracias. Gracias, Señor, por todas tus misericordias que tú nos das. Gracias, oh Dios, porque tú eres fiel y justo, porque tu palabra es suprema y es sublime. Gracias, Dios del cielo, porque tú nos escuchas, tú nos guardas, tú nos proteges. Perdona todos nuestros pecados con los cuales nosotros hemos pecado contra ti, haciendo lo que a ti no te agrada. Perdónanos, Dios del cielo, y danos un corazón puro, recto y limpio, para obedecerte, seguirte y servirte siempre. Porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, en quien confiamos, de quien dependemos, a quien nos encomendamos es a ti. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa y fuerte nos guíe y nos libre de todo mal, y que a través de tu gracia suprema y bendita nos enseñes, bendito Dios, a hacer tu santa voluntad. Dios eterno, nosotros te necesitamos, te anhelamos. Nosotros somos tuyos, Padre. Somos tuyos, Señor. Y por eso te pedimos que seas tú quien nos guíes y nos dirijas en esta ocasión. A ti nos encomendamos, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, como ya les dije, estamos estudiando el libro del Génesis. Estamos estudiando en esta ocasión el capítulo 45 de Génesis, el cual nos sigue hablando acerca del linaje de Israel, el linaje de Jacob. Antes de iniciar, vamos a hacer un breve repaso entonces de lo que hemos visto hasta ahora. Sabemos bien que Jacob tuvo 12 hijos. Esto fue a causa de la promesa que Dios le había hecho a su antepasado Abraham, de que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, y que él saldrían naciones. Y aquí el nacimiento de una nación, el nacimiento de la nación de Israel. Pero esta nación no es una nación perfecta, es una nación pecadora, igual o inclusive más que las que le rodeaban, porque la idea no es que serían una nación perfecta, sino que serían una nación a través de la cual Dios obraría, y en la cual Dios obraría para perfeccionarlos, para mostrar la grandeza de su poder. En esto vemos entonces cómo estas personas no eran perfectas. Los hijos de Israel eran personas pecadoras. Celosos de José, su hermano, lo vendieron como esclavo en Egipto, pero Dios estuvo con él y guardó y ayudó a José, de manera que José fue prosperado en todo lo que hizo, a tal punto que al final terminó siendo el gran visir del faraón, el primer ministro de Egipto, la nación más poderosa de su tiempo. Y José, al estar en ese cargo y sabiendo por el sueño que Dios le había dado al faraón, que venían 7 años de hambre, después de 7 años de abundancia que vendrían primero, José, durante los 7 años de abundancia, con sabiduría, recoge trigo del que sobra y lo va guardando en sus graneros en grandes cantidades, hasta tal punto que cuando llegan los años de escasez hay suficiente trigo para darle a los egipcios y aún para vender a otros pueblos, porque el hambre era tal que se había extendido por todo el mundo conocido. Así, al ser tanta el hambre, los hijos de Israel, los que habían vendido a José como Egipto, tuvieron que ir a Egipto a buscar a José, a buscar alimento. Así, los hermanos de José tuvieron que bajar a Egipto a buscar alimento, porque el hambre era grande aún en donde ellos se encontraban. José lo reconoció enseguida, pero ellos no lo reconocieron a él, porque se veía totalmente diferente. Hablaba a través de un intérprete y además ellos lo daban por muerto. Quizá para este tiempo José ya habría muerto como esclavo en Egipto. Así que no lo reconocieron y José decidió ponerlos a prueba. Los acusó de ser espías para ver cómo se comportaban entre ellos, para ver cómo se trataban, si seguían siendo las mismas personas que eran años atrás cuando lo vendieron como esclavo.
hace que traigan a Benjamín, su hermano, y cuando lo traen, lo acusa de ser el que se ha robado la copa de plata de él. Ante esto, Judá intercede por Benjamín, pues él había pedido a su padre que lo dejara venir, con la condición de que él sería el que cargaría la culpa de lo que le pasara a Benjamín. Y Judá intercede de una forma en la cual él demuestra un corazón contrito y humillado delante de José, reconociéndose él como un pecador, como uno que no merece el favor de José. Así se reconoce Judá, y es en ese contexto en el cual Judá expone su caso delante de José que nos coloca este pasaje. Les invito entonces a que vayamos a la palabra del Señor, Génesis capítulo 45, y vamos a leer los versículos del 1 al 15. Génesis 45, versículos del 1 al 15. Dice así la palabra del Señor. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. No quede nadie con él. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú, y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traega a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. En este pasaje vemos entonces cómo José se da a conocer a sus hermanos, se revela como la persona que es, como su hermano José, a quien ellos vendieron como esclavo. Aquí vemos entonces cómo José primero dejó que Judá hablara y expresara todo lo que tenía que expresar. Lo escuchó atentamente, sin decir nada, no lo interrumpió durante su discurso. Y por lo que estaba diciendo Judá, José se dio cuenta de que él había sido humillado, de que sus hermanos habían sido humillados. Además, lo consideraba él a José, pues lo había mencionado en su discurso, en 2 ocasiones lo mencionó. Y también fue muy respetuoso para con su padre y para con su hermano de madre, Benjamín. De manera que ya no quedaban dudas en el corazón de José. Judá y todos sus hermanos habían cambiado. Ya no eran los mismos que lo habían vendido como esclavo. Aquellos hermanos envidiosos y celosos que lo habían vendido como esclavo en Egipto, teniendo la intención original de matarlo, ya no eran esas personas. Dios los había humillado a tal punto que ahora eran personas totalmente diferentes. Eran personas totalmente diferentes, ya no eran quienes eran antes. Entonces vemos que José manda salir a todos los que estaban allí para quedarse solo con sus hermanos. Él no quería
que los egipcios lo vieran ante esta situación. Él no quería que los egipcios escucharan quién era él, en realidad, y que supieran todas estas cosas. De hecho, la forma en la que vemos por el contexto, la forma en la que se comportan sus siervos nos da a entender de que José era muy amado por todos sus siervos. Ellos lo tenían en muy alta estima y no quería quizás mostrar una imagen débil delante de ellos, o quizás simplemente él no quería compartir esa experiencia con ellos, sino que quería estar totalmente a solas con sus hermanos. Quería experimentar un momento de intimidad junto a ellos. Habiendo dicho a todos que se retiraran y no quedando nadie con él, sino solamente sus hermanos, José irrumpió en llanto. En llanto. Era un momento muy íntimo y cargado de emoción. Durante mucho tiempo, mientras escuchaba las palabras de su hermano Judá, José seguramente estaba allí, conmovido en su corazón, soportando las ganas de llorar. Pero en este punto ya no aguantó más. Ya no aguantó más, iba a estallar en llanto y hizo salir a todos para poder hacerlo. Y lo hizo y se puso a llorar, dando gritos por la emoción que sentía. Y fueron tal los gritos que él daba, que aún en la casa de Faraón se escucharon todos los gritos que él daba y todo el dolor y toda la emoción que él estaba expresando, y como todo ese dolor por fin se había convertido en felicidad. Así, ante esto, él le dice a sus hermanos: yo soy José. Y sus hermanos, cuando escucharon eso, ¿qué hicieron? Se quedaron, como dice el texto, turbados. Pero más que eso, se quedaron aterrados, se quedaron pasmados, se quedaron temblando de miedo. En un solo instante sintieron muchas emociones juntas en su corazón, a tal punto que no sabían cómo reaccionar, no sabían qué hacer, no sabían cómo interactuar. En un momento sintieron alivio, porque entendieron entonces que Benjamín no iba a morir y que Judá no tendría que quedar como siervo. También sintieron alegría, porque vieron que su hermano José estaba vivo, que era lo que a ellos más les dolía y les atemorizaba, que él hubiese muerto. Ahora lo veían allí frente a ellos totalmente vivo, no solamente vivo, sino como la persona más importante de ese país. También sentirían vergüenza al recordar cómo ellos trataron a José tantos años atrás. Y seguramente también sintieron temor de pensar en lo que José, que ahora estaba en una posición de autoridad por sobre ellos, podía llegar a hacerles por causa de lo que ellos le habían hecho a él. Sintieron mucho temor seguramente. Ante todas estas emociones, es lógico pensar que ellos no pudieran responderle nada, de que se quedaran turbados delante de él, porque era José, era su hermano, a quien ellos habían vendido como esclavo tantos años atrás. Así José cuenta a sus hermanos todo lo que ha sucedido. Él le cuenta todo lo acontecido. Les dice entonces que se acerquen a él, aunque vemos que no lo hacen, sino hasta el final, hasta el versículo 15, en que ellos se acercan hasta José. Así que José aprovecha la situación para contarle lo sucedido, para ponerlos al día. Les hizo recordar que ellos lo habían vendido a él como esclavo en Egipto. Pero también les da un consuelo muy grande. Les dice que Dios estaba obrando a través de todo esto. Pues él dice: para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios convirtió ese mal que ustedes pensaban hacerme en un bien. Y es que José, a lo largo de todos sus tiempos de sufrimiento en Egipto, había aprendido y había desarrollado tal grado de comunión con Dios, que había entendido claramente que Dios tiene control de todas las cosas y que nada ocurre si no está conforme a su voluntad. Él aprendió eso durante todo el tiempo, porque recordemos que aunque José fue esclavo, Dios estaba con él. Que aunque José estuvo preso, Dios estaba con él. En todos esos años que José duró de siervo y de esclavo y prisionero,
Dios estuvo con él, pero no lo liberó de esos estados, sino que lo ayudó en esos estados, dándole a entender a José de que era la voluntad de Dios que él fuera esclavo y que fuera prisionero, porque allí Dios lo estaba preparando para lo que habría de darle. Es decir, Dios había obrado de tal manera en José que José había entendido el actuar de Dios. Él no simplemente había dicho, bueno, Dios está obrando, yo no sé qué, pero Dios está haciendo algo. No, Dios lo tenía en una prueba, pero cuando esa prueba terminó, él no solamente superó la prueba, sino que comprendió el propósito de la prueba, para preservación de vida, para que yo sobreviva, para que ustedes sobrevivan y para que todos sobrevivamos. Esto nos da a entender también que José tenía una clara comprensión acerca de las promesas que Dios le había hecho a su antepasado Abraham, de que de ellos vendría una gran nación, de que ellos llegarían a ser una gran nación. Una gran nación no podría extinguirse aquí en su nacimiento por esta gran hambre. Así que debían sobrevivir, y para sobrevivir Dios envió a José a Egipto a que se encargara de administrar todo el trigo para que hubiese suficiente para que todos sobrevivieran, incluyendo a sus hermanos. Entonces se dio cuenta y había entendido de que Dios tiene control de todas las circunstancias, de las personas buenas, de las personas malas, que aun cuando las personas hagan mal, Dios está obrando. Dios está obrando en gran manera. Eso era lo que él había entendido y es lo que él les está comunicando a sus hermanos en este punto. Dios me envió antes que ustedes. Ustedes también habrían de venir a Egipto, pero Dios me envió a mí primero. A mí me envió primero, precisamente para que ustedes puedan vivir, para que ustedes puedan sobrevivir, para que mi Padre pueda sobrevivir, para que la nación que Dios prometió a nuestro antepasado Abraham sobreviva. Además de decirles esto, José también les hace una advertencia acerca del hambre. Él les está diciendo que aún había hambre, aún habría de haber hambre, aún habrían de llegar años de hambruna, porque solamente habían pasado 2 y él sabía que eran 7. 5 años de hambre como la que estaba experimentando el mundo en ese tiempo era tal que los hubiese exterminado, pues era una pequeña familia. No era una gran nación donde la muerte de muchos no significara el fin de la misma. Aunque era una familia numerosa, no era una nación. Y fácilmente podrían haberse extinguido. Pero él no quería que pasara eso. Por eso él les dice a sus hermanos, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Es decir, Dios me envió primero, no solamente para que sobrevivieran, sino que inclusive para que sigan existiendo en la tierra, para que ustedes sigan vivos, para liberarlos de esta hambre que está asolando al mundo entero. Y José comprendía la obra de Dios, y él reconoce la obra que Dios ha hecho en él, porque dice que ya no es lo que era. ¿Qué ha hecho Dios en él? Bueno, lo ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Qué honor para José, que después de haber sido un esclavo y un preso durante tantos años, ahora era la persona más importante en el país más importante del mundo. Los hombres lo habían tratado mal, pero Dios lo trató bien y estuvo con él y lo ayudó y lo fortaleció. De manera que José había comprendido el propósito de Dios para con él. Él lo había comprendido. La expresión que se nos dice aquí, padre de Faraón, es una expresión muy común que nos da a entender del grado de autoridad que José tenía. De hecho, era algo que se solía dar a los visires y a las personas que tenían este tipo de posiciones. Y hay quienes dicen, eso no lo dice la Biblia, pero hay quienes dicen de que también, tomando en cuenta las edades de los faraones, de que también el faraón que ahora gobernaba Egipto era diferente al que había puesto a José como gobernador de Egipto. Hay quienes dicen que quizás este era el hijo de aquel faraón y que era un faraón mucho más joven y que José aún había actuado como su padre, aconsejándole e instruyéndole, que había crecido viendo a José como la persona que era y cómo Dios estaba con él.
Esto es un comentario que dicen muchos comentaristas, por ejemplo MacArthur, que hablan acerca de este hecho, aunque la Biblia no da certeza del asunto, porque como ya dijimos, puede ser simplemente el título que él posee en esta ocasión. Ahora, José anima a sus hermanos a buscar a su padre, después de haberles explicado lo que Dios había hecho con él. Él los anima y les dice que vayan en busca de su padre, que le digan quién es él, que les hablen acerca de él y que lo traigan a la tierra de Egipto. Él hasta le dice que le dará una tierra en Egipto en la cual ellos habitarán. Y dicen, habitarán en la tierra de Gosén y estarán cerca de mí. ¿Quién? Tú, mi padre, tus hijos, mis hermanos, los hijos de mis hermanos, mis sobrinos. Precisamente porque él sabía que quedaban 5 años de hambre por venir y no quería que él y toda su familia muriesen de hambre en esta situación y de pobreza. No era cualquier tierra que José quería darles, era la tierra de Gosén, era una tierra muy rica, una tierra alimentada por el río Nilo, una tierra muy fértil, una tierra que sería muy abundante y en la cual José, que era pastor de ovejas, tendría todo lo necesario para pastorear todos sus rebaños. Era una tierra muy grande y abundante, una tierra que sería para él y para toda su familia, para todos los israelitas. De hecho, aún más de 400 años después, en los tiempos del Éxodo, los israelitas aún habitaban en la tierra de Gosén. Pero después de haber escuchado las palabras de José, los hermanos de José seguían en shock. No sabían cómo reaccionar ante lo que estaba pasando. No sabían, aún estaban totalmente paralizados, pasmados ante las palabras de José. Así que al darse cuenta de que realmente no estaban prestando la atención, porque aún seguían embobados por el hecho de que José estuviera allí, de que su hermano fuese la persona con la que ellos habían estado lidiando todo ese tiempo, José recalca una vez más quién es él. Les dice: he aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Es decir, ustedes están viendo que ¿quién les está hablando? Yo. ¿No creen que soy yo? Estoy hablándoles en el idioma que ustedes entienden. Antes José les estaba hablando por medio de un intérprete, pero José mandó salir a todos. Ya no había intérprete, ahora les estaba hablando en su propio idioma, en el hebreo que ellos hablaban. Les estaba hablando, por eso les dice: aquí miren, mi boca es la que los está hablando, no es la boca de otro. No tengo intérprete, soy yo. En Egipto no es que hubieran muchos hebreos, muchos egipcios, y menos encargos tan importantes que supieran hablar hebreo. En realidad era José, su hermano, el que estaba allí. Era José, su hermano, el que estaba allí hablando con ellos. Y él quería que eso le quedara muy claro a todos ellos. Y José entonces le repite el encargo de que habrían de buscar a su padre y habrían saberle cuál es su gloria en Egipto, para que su padre no tuviese miedo de venir, de que los egipcios fueran a hacerle algo a él, porque ahora José era señor de todo Egipto. Ante esto, y después de haberles dicho todo esto, José se pone a llorar, se echó a llorar sobre el cuello de Benjamín, su hermano. Y también Benjamín lloró sobre el cuello de José y se besaron, el beso fraternal de los hermanos, y lloraron Benjamín y José. Y no fue sino hasta que terminaron de llorar que por fin los hermanos de José se animaron a hablar con José, y José habló con ellos y habló con ellos. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de este pasaje? Algo que es muy importante y que se ha venido recalcando a lo largo de todo el relato de José es de que José es un tipo de Cristo. José es un tipo de Cristo. Él es una sombra del Mesías que habría de venir. Ya lo hemos visto en muchas ocasiones, y aquí vemos, al ver la relación, la confrontación de José con sus hermanos, vemos la confrontación de Cristo para con los pecadores.
Así como José quería estar totalmente solo para poder hablar con sus hermanos sin ningún tipo de personas ajenas, así Cristo habla con nosotros de una forma íntima, de una forma íntima. Él nos expresa su amor fuera de la vista y los oídos del mundo. Él nos expresa que Él es nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor. Él muestra su amor para con nosotros, porque vemos cómo José derramó lágrimas de ternura y fuerte afecto delante de sus hermanos. Pero ¿cómo había tratado José antes a sus hermanos? De una forma austera, de una forma indiferente, de una forma que les aterraba a ellos. Pero en este momento Él se mueve a ellos en pos de compasión, se mueve a ellos en pos de compasión, se mueve a ellos en pos de compasión, de la misma forma en la que Cristo se manifiesta a nosotros en pos de compasión, de la misma forma en la que Cristo se manifiesta a nosotros, mostrándonos que Él es nuestro Señor, que Él perdona nuestros pecados, así como José perdonó a sus hermanos por el mal que le habían hecho. Así Cristo perdona nuestras ofensas contra Él. Si nosotros tenemos esa relación con Cristo, es que de hecho seguramente lo que los hermanos de José sintieron en ese momento, cuando José se reveló y se dio a conocer quién era Él, no es nada comparado con lo que sentiremos los creyentes el día que veamos a nuestro Señor cara a cara, el día que le veamos a Él en toda su gloria. Entonces sabremos cuán grande es nuestro Señor y cuán grande es su compasión para con nosotros. Entonces podremos verla, aunque nunca podremos comprender una compasión tan grande como la que Él manifiesta para con nosotros. José mostró compasión a sus hermanos. Él les dijo: yo soy José, vuestro hermano. Eso humillaría aún más a los hermanos de José, porque le recordaría el pecado de haberlo vendido, pero además los alentaría a esperar un buen trato. Así, cuando Cristo quiso convencer al apóstol Pablo, le dijo: yo soy Jesús. Y cuando consolaba a sus discípulos, les decía: yo soy, no temáis. Cuando Cristo se manifiesta a su pueblo, le anima a acercarse a Él con un corazón sincero. Y les muestra a sus hermanos que sin importar qué fuera lo que ellos hubiesen pensado hacer, José le dice a sus hermanos que sin importar qué era lo que ellos habían pensado hacer, Dios lo había usado, lo había convertido para bien. Así Cristo nos dice: no temas, puedes acercarte a mí, yo no te he hecho fuera, porque el que a mí viene, yo no le he hecho fuera. Él nos llama a todos de un estado de hambruna espiritual, de un estado de ceguera espiritual. Cuando eso pasa, no debemos detenernos, no debemos dudar, porque Él tiene alimento suficiente para su pueblo, para todos aquellos que corren a Él, y para darnos seguridad de que Él nos ayudará y proveerá para todas nuestras necesidades conforme a su misericordia, para su gloria y para su honra. Ahora, así es como nos trata el Señor, pero ¿cómo debe sentirse un pecador cuando es perdonado de esta forma? Los pecadores debemos dolernos por nuestros pecados y debemos enojarnos con nosotros mismos. Aunque Dios saque algo bueno de nuestros pecados, nosotros debemos dolernos por ellos, porque nosotros no tenemos mérito por lo bueno que Dios está sacando de nuestros pecados. ¿O qué mérito tenían los hermanos de José por lo que habían hecho? No fue que ellos hicieron eso: no, vamos a vender a nuestro hermano como esclavo para que algún día llegue a ser gobernador de Egipto. Claro que no, su intención era mala. Así que obviamente ellos no podrían jactarse de decir: viste, sirvió que te vendiéramos como esclavo. No, en ninguna manera, porque ellos se reconocían a sí mismos pecadores. De igual forma, nosotros no tenemos mérito alguno delante de Dios.
nosotros somos conscientes de que aunque Dios saque algo bueno de las obras, de las cosas malas que nosotros hayamos hecho, todo el mérito es de Él, no nuestro. Y eso nos permite a nosotros tener una mejor comprensión de la gracia de Dios para con nosotros, su pueblo, para con nosotros. Después de que José se hubo revelado a sus hermanos y les hubo dado a conocer quién era él, ¿qué hace él? Él se acerca a sus hermanos, a Benjamín, ¿no? Y llora junto a él, y después conversa con sus hermanos. Amigo que nos está viendo, no pienses que tú puedes tener una intimidad y una comunión con Dios si vives apartado de Dios, si no has confesado tu pecado delante de Él. Estás en una situación similar a la que estaban los hermanos de José antes de que José se rebelara. Has pecado contra el Dios santo, contra el Dios supremo que creó los cielos y la tierra, y necesitas su perdón para poder subsistir en la vida que cuenta, la vida que es para siempre, la que viene después de esta. Necesitas el perdón de Dios para corregir tus pasos y para hacer lo que a Él le agrada. No pienses que Dios escucha tus oraciones si no te has arrepentido, porque no podrás disfrutar jamás de su comunión, de esa comunión como la que José disfrutó con sus hermanos, cuando pudo al fin hablar con ellos, cuando él se dio a conocer, ellos lo reconocieron como su hermano, que ahora era Señor de ellos. Fue entonces cuando ellos pudieron tener comunión con Él. No pienses que tú vas a poder tener comunión con Dios si no te has arrepentido de tus pecados, si no te has confesado como Judá se confesó delante de José, si tú no te has confesado delante de Dios y has demostrado que eres una persona que está dispuesta a cambiar para hacer lo que a Dios le agrada, no pienses que vas a tener comunión con el Señor, porque su gracia se manifiesta en el momento en el que tu corazón se arrepiente de sus pecados. Así que te invito a que consideres quién eres tú, que consideres que eres un pecador, que consideres que has hecho lo que a Dios no le agrada y que te vuelvas a Dios en arrepentimiento para que Él, por medio de su Hijo Jesucristo, te conceda el perdón de sus pecados, te conceda tener una vida íntima de comunión con Él. Oremos. Bendito Dios y Rey del cielo, gracias te damos por todas tus misericordias para con nosotros, porque siendo nosotros viles y miserables pecadores, tú nos concedes el privilegio de ser llamados hijos tuyos, tú nos concedes el privilegio de ser parte de tu pueblo, de ser parte de tu iglesia. Gracias, Dios eterno, por todas tus misericordias, por esa misericordia tan grande que tú nos has mostrado, porque tú, Señor, eres supremo, eres perfecto, porque todo lo que tú haces no tiene punto de comparación alguna, Padre. Ayúdanos y enséñanos a hacer tu voluntad. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. En ti confiamos, Padre bueno. A ti nos encomendamos, buen Señor. Ayúdanos y enséñanos a hacer tu voluntad, Padre. Bendito Dios y Rey del cielo, gracias, Padre, por todas tus misericordias. Gracias, Señor, por tu obra suprema y bendita en la obra de tu Hijo en la cruz. Obra en nosotros y enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor, por favor, enséñanos a obedecerte, a serte fiel. Y si hay alguien que no te conoce, que nos está viendo en esta ocasión, obra en esa persona, convéncele de su pecado y concédele el poder conocerte y poder tener comunión contigo. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos escuchas siempre, que tú tienes cuidado de tu iglesia y que tú la diriges conforme a tu voluntad. Por eso, Padre, a ti nos encomendamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, ha sido un placer poder compartir con ustedes este estudio del libro del Génesis en esta ocasión. Eso ha sido todo por ahora. Nos vemos la próxima. Que el Señor les bendiga.